Buenas tardes, hermanos, Dios les siga bendiciendo. Les invito a abrir su Biblia en Hechos capítulo 20. Y les pido que me ayuden a leer el versículo 35. Hechos capítulo 20. Versículo 35. Dice la palabra de Dios: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Otra vez, hermanos, por favor. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El título de este mensaje es: más bienaventurado es dar que recibir. Les invito a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, en esta tarde yo quiero, Señor, pedirte. Yo te pido, Señor, que tú obres en cada uno de mis hermanos, de las personas que están aquí presentes, de todos los que están aquí en este lugar. Que nos ayudes, Señor, a meditar, a reflexionar en tu palabra y darnos cuenta, Señor, de cuántas cosas necesitamos nosotros hacer para contribuir al beneficio de tu iglesia, Señor, a la obra que tú nos has encomendado, Señor, a cada uno en particular. Y, Señor, que penetre este mensaje en cada uno de nuestros hermanos, que consideremos lo que es importante para nuestra vida conforme a lo que tú nos muestras en tu palabra. Ayúdanos, Señor, que podamos salir pensativos, reflexionando el mensaje y también comprometiéndonos, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén. En el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 20, el apóstol Pablo está despidiéndose, hermanos, dando un discurso a los ancianos de Éfeso, despidiéndose de los hermanos en Mileto. Y él les dice algunas palabras importantes, hermanos. Palabras, hermanos, que los van a ayudar a comprometerse a ellos, o que les van a ayudar, les van a recordar la responsabilidad que los ancianos tienen en las iglesias. Él les dice: ustedes tienen una grande responsabilidad, que es cuidar de la iglesia que Él ganó, que el Señor Jesús ganó por su propia sangre. Y después de ello, hermanos, hay un discurso, termina este discurso con unas palabras, con unas palabras emotivas, hermanos, muy emotivas, de tal manera que conmueve el apóstol Pablo a las personas que lo están escuchando. Él les dice que es posible, lo más seguro, que ya no lo van a volver a ver. Él está designado para ir a un lugar y ellos ya no lo van a volver a ver quizá. Pero hay unas palabras importantes, hermanos. En esta ocasión, cuando él se está despidiendo, en esta misma ocasión encontramos unas palabras que el apóstol Pablo menciona y que no las encontramos en ninguna otra parte de la Biblia. No las encontramos en ninguna otra parte de la Biblia textualmente real como el mismo apóstol Pablo las menciona. Y son aquellas palabras que dicen que el Señor Jesucristo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pero Él nos dice algo interesante, hermanos, en este pasaje. Él dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Maravillosas, hermanos, y grandes palabras son estas las que el apóstol Pablo menciona, y son, hermanos, palabras que deben ponernos a pensar a nosotros. ¿Ha pensado usted
realmente en esas palabras, en esa frase, las palabras que dijo el Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se ha detenido usted por un momento a meditar en ellas? El Señor Jesús dijo, hermanos, más bienaventurado es aquel que da que la persona que recibe. Hace tiempo, hermanos, quiero decirle algo que sucedió y lo que han hecho algunas personas con esto. Hace tiempo, hermanos, se presentó en una congregación que yo apoyaba, que llegó el momento en que el predicador empezó a reclamar su salario y empezó a instar a los hermanos a que trabajaran. Lo poco que se recogía era lo poco que él recibía de salario. Era lo único que él tenía para su sustento y para su familia. Pero, hermanos, lo que molestó a aquella congregación es que los instó a que ellos salieran a predicar, a que ellos hicieran el trabajo. Y entonces comenzaron a sacar cada quien algunas de sus excusas, y bien diestros según ellos en la Biblia, torciéndola. Y uno de estos versículos fue este: bueno, el apóstol Pablo dio ejemplo y dijo que con esas manos se debe ayudar. El hermano también tiene que trabajar para sustentarse, no estar esperando a que la iglesia lo sostenga. Tantas y cuantas cosas comenzaron a decirse, hermanos, en aquella ocasión, sacando de su contexto este versículo. Pero no es, hermanos, raro. Muchos cristianos han tomado este pasaje para decir que el ministro debe trabajar y no esperar a ser sostenido por la congregación donde él está predicando, excusándose de esta manera de su principal responsabilidad, o de sus responsabilidades, que es sostener al predicador. El apóstol Pablo, hermanos, en este caso es muy claro en dar él la razón por la cual él muestra y dice: estas manos me han ayudado. El apóstol Pablo quería enseñarle a la iglesia, o a los que estaban ahí presentes, cómo es que se debe ayudar a los necesitados. Pablo dice: en todo os he enseñado. En todo os he enseñado. La palabra que aparece traducida al español, hermanos, como enseñado, el verbo, es una palabra griega, hermanos, que viene de un verbo muy antiguo que significa dar un ejemplo o una lección mostrada a través de palabras como en obras. Es aquí, hermanos, donde nosotros podemos encontrar la razón de por qué Pablo no pidió algo de ellos, sino que el apóstol Pablo tuvo un propósito, y de hecho él lo especifica: trabajando así se debe ayudar a los necesitados. De hecho, en el versículo 34 él dice lo siguiente: mire lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a él, a lo que ha necesitado él y los que están con él. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido, ¿qué, hermanos? Noten usted lo que dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, ¿qué, hermanos? Estas manos, ¿qué? Me han servido. Y luego sigue en el versículo 35: en todo os he enseñado que trabajando como yo lo he hecho, como yo he sostenido a los que están conmigo, así les he dado el ejemplo que ustedes deben ayudar a los necesitados. Con sus propias manos ustedes lo deben hacer. ¿Verdad que este ejemplo, o el hecho de que Pablo trabajó, no quiere decir que él trabajó para no recibir el sustento de la iglesia? De hecho, hubo alguna ocasión en que el apóstol Pablo, como no estaba recibiendo algo de dinero, él se puso a trabajar. Pero no es excusa, hermanos, o no debe ser usado de excusa lo que el apóstol Pablo está diciendo. Sin duda alguna que nuestro hermano, el apóstol Pablo, nunca tenía en la mente el que muchos se excusaran con estas palabras para no sostener a aquellos que les enseñan, a sus predicadores, sino al contrario, es un ejemplo que él dejó para la iglesia. De hecho, hermanos, esta misma enseñanza, y mostrada en manera de mandamiento,
ahora lo dice, la menciona el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios. Vaya conmigo rápidamente, en el capítulo 4, versículo 28, que dice, Efesios capítulo 4, versículo 28, hablando de las cosas que ahora el cristiano debe hacer y aquellas que debe dejar los que están batallando con algunas. El que hurtaba, no hurte más, sino que, hermanos, trabaje, haciendo con qué, hermanos, con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué, hermanos? Para que tenga que compartir con el que padece. ¿Qué? ¿Se fija? Es lo mismo, es la misma enseñanza que el apóstol Pablo deja allá en Hechos capítulo 20 y el versículo 35. La forma en que uno debe ayudar a los necesitados. Pero hay una frase importante, y esta es la que yo quiero resaltar el día de hoy, la que dijo Jesús, hermanos. El Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entendemos que la palabra bienaventurado, hermanos, era una palabra que se utilizaba para resaltar o hablar de la bendición que uno recibía o que vendría sobre ella. De ahí que a veces en algunas Biblias nosotros encontramos la traducción de bienaventurado como feliz, como bendito o como dichoso. Algunas de estas palabras pueden ser traducidas o pueden aparecer en vez de bienaventurado, Entonces, lo que el apóstol Pablo dice es que una persona es más feliz, es más dichosa, es más bienaventurada, hermanos, cuando da que cuando él recibe. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué una persona es más bienaventurada cuando da que cuando recibe? A veces nos sonaría extraño para nosotros que pueda decirse de esta manera. Usted puede estar necesitado de algo y en ese momento llega alguien y alguien le da aquello que usted necesita, y ¿cómo se siente? Contento, feliz, y a lo mejor va a llorar cuando estuvo usted esperando que algo sucediera y que se solucionara eso que usted necesitaba, que llegara a sus manos. Se siente feliz, se siente agradecido. Pero ¿por qué entonces el apóstol Pablo dice esto? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ha pensado realmente, hermano, usted en esta frase? ¿Ha pensado que usted es más feliz, más dichoso delante de Dios cuando usted da que cuando recibe realmente? ¿Por qué la Biblia lo mencionará de esta manera? ¿Por qué aparecerá? Quiero darle 4 cosas, 4 razones. Solamente le voy a dar 4 razones que nos pueden ayudar a entender por qué nosotros o por qué una persona es más bienaventurada cuando da que cuando recibe. Ahí le van, apúntela si quiere. Número 1, ayudamos a otros. Cuando nosotros damos, ayudamos a otros. Cuando damos los que aportamos nuestra ayuda, hermanos, muchas veces suplimos las necesidades que otros están pasando. Y tenemos el ejemplo ahí en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Quizá la mayoría de los pasajes que vamos a ver ya los conoce usted, pero a lo mejor no los hemos considerado como tal. Tenemos el ejemplo, hermanos, de nuestros hermanos en el primer siglo, quienes contribuían con lo que ellos se proponían dar y así ayudaban a suplir las necesidades de los demás hermanos, de tal manera que es impresionante cómo lo expresa Lucas. Mire, Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35. Así que no había entre ellos, ¿qué, hermanos? Fíjese cómo comienza, cómo dice él. Está hablando, la ilación la trae desde el versículo 32, pero en el versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según, ¿qué, hermanos? Su necesidad.
De esta manera contribuían y ayudaban los otros, los que podían. Los que tenían algunas propiedades decían, pues yo voy a venderla y le voy a dar a los apóstoles para que ellos lo repartan a los hermanos que tienen necesidad. En la mente de ellos, hermanos, de aquellos que tenían, estaban presentes las necesidades de los demás. A lo mejor decían, no puede ser que estén pasando mis hermanos por necesidad. Ya sé, voy a vender una de mis casas y lo voy a dar para que esto sirva y ayude a los hermanos que están en necesidad. No nos dice, hermanos, en qué extrema estaban los hermanos necesitados, pero sin duda, de tal manera que ellos, era algo grande lo que ellos necesitaban, hermanos, de tal manera que había hermanos que vendían sus propiedades a aquellos que tenían más de una. Pero esta era la manera en que ellos ayudaban, hermanos, a suplir las necesidades. De hecho, ¿había pensado usted, si había dado cuenta, había considerado que la ayuda entre los hermanos era una característica que tenía la iglesia en el primer siglo? Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, donde Lucas hace el resumen de lo que hacía la iglesia, en las cosas que se ocupaba y las cosas en que ellos perseveraban. Había algunas cosas que distinguían a la iglesia. Hechos capítulo 2, mire lo que dice el versículo 42. Hechos 2:42 dice: y perseveraban que en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 41 nos dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y después nos dice en qué se ocupaban ellos, en qué permanecían, en qué persistían ellos constantemente, en qué se ocupaban: en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero luego continúa resumiéndonos la vida de la iglesia. Continúa diciendo en el versículo 44 y versículo 45, fíjese: todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. Y tenían en común, ¿qué? Todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada, ¿qué, hermanos? De cada uno. Yo recuerdo cuando este edificio se amplió. Cuando ese edificio fue ampliado, hermanos, la manera en que se hizo, una de tantas maneras en que se hizo para recaudar el dinero que se necesitaba para ampliarse, todo lo que se juntó, fue que entre los hermanos, los que tenían cosas, hermanos, que para ellos ya no les eran útiles, las vendieron, y el dinero de la venta lo traían y lo daban para la ampliación. Lucas nos deja registrado en estos pasajes, en estos versículos, que esa era una característica de la iglesia, hermanos, en el primer siglo: ayudar, contribuir para aquellos que tenían necesidades se quitaran. Hoy nosotros necesitamos considerar cuál es la actitud que nosotros estamos poniendo o con lo que estamos contribuyendo en este aspecto. ¿Qué estamos haciendo para que las necesidades de los hermanos sean suplidas? Todos, hermanos, todos en general, por lo menos en algún momento pasamos por necesidades de cualquier tipo, pero también hay momentos en que tenemos en abundancia y tenemos para poder compartir con el que tiene necesidad. Entonces necesitamos considerar que cuando nosotros hacemos esto, entonces viene a nosotros la bienaventuranza, porque ayudamos a suplir las necesidades de otros o ayudamos a otros. Número 2, una persona es bienaventurada, es feliz, es dichosa cuando da, porque produce agradecimiento a Dios. Cuando damos, producimos agradecimiento a Dios. Cuando damos, no solo ayudamos, sino que a la vez nosotros, hermanos, hacemos por medio de este recurso que se dé gracias a Dios, que Dios reciba agradecimiento de aquellos que fueron ayudados. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 9.
los versículos 11 al 15. El apóstol Pablo habla de la ofrenda que los hermanos se habían comprometido para ayudar a los hermanos pobres en Jerusalén. Entonces les da las instrucciones y les dice qué es lo que tienen que hacer. Pero al final, hermanos, los motiva aún más para que se den cuenta y no dejen de dar, sino que se preparen, para que se preparen, que estén listos, hermanos, con ese donativo que ellos de antemano ya han preparado, cada uno en particular se ha propuesto darlo. Y les recuerda al final esas bendiciones que ellos pueden recibir. ¿Qué es lo que logran cuando dan? Cuando ellos dan esta ayuda que se han propuesto. Segunda a los Corintios 9, del 11 al 15, note usted: para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué, hermanos? Acciones de gracias a Dios. Y continúa diciendo: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. ¿A quién, hermanos? Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Fíjese lo que dice. No solamente se producen acciones de gracias, no solamente producimos acciones de gracias, entendemos que se da gracias a Dios por nosotros, quienes hemos contribuido a suplir la necesidad de los hermanos que la están padeciendo. Ellos agradecen a Dios por nosotros y piden a Dios por nosotros. Agradecen por la obediencia que nosotros mostramos. Fíjese: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para con ellos y para con todos. Asimismo, en la oración de ¿quiénes? ¿Por quiénes? ¿Se fija? Los que reciben o con los que nosotros tenemos una tarea, contribuimos con las necesidades de los hermanos. Cuando los hermanos reciben es supliendo su necesidad por medio de lo que nosotros contribuimos, hermanos, ellos hacen, o por lo menos en este tiempo lo hacían. Ahora debemos considerar si no lo hacemos, pero ellos daban gracias a Dios porque había sido suplida su necesidad. Agradecían y pedían por nosotros o por aquellos que habían contribuido para su necesidad. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Había considerado usted realmente, hermano, que con lo que usted contribuye, cuando usted ayuda a un hermano, usted se está viendo beneficiado por Dios? Cuando tenemos necesidades y son suplidas y las recibimos, sí hay agradecimiento. Y si no lo hemos hecho, necesitamos entenderlo y agradecer por aquellos que han contribuido, hermanos, para que esa necesidad fuese suplida. Número 3. Somos bendecidos grandemente por Dios. Somos bendecidos grandemente por Dios cuando nosotros damos. Esto es un efecto, hermanos, que sucede. El apóstol Pablo dijo allá en Efesios, en el capítulo 4, versículo 28, que nosotros ahora debemos trabajar con nuestras manos para tener que compartir con el que tiene necesidad. El trabajo que Dios nos da es el medio que normalmente, comúnmente nosotros utilizamos para suplir nuestras necesidades en el hogar, para sustentar a nuestro hogar. Pero Pablo va más allá y nos dice, no solamente es para tu hogar, sino es para que tengas algo que compartir con el que tiene necesidad. Y muchas veces parecería difícil y podríamos decir, pero es que ¿cómo sucede esto? Si apenas saco para lo mío. A veces, hermanos, podemos decir esas palabras o algunos las han expresado. ¿Cómo voy a ayudar a otros si apenas saco para lo mío? ¿Cómo? Si usted confía en las promesas de Dios y obra como Dios le pide, entonces Dios le va a decir cómo hacerlo y le va a ayudar a hacerlo.
Dice en el capítulo 9, ahí mismo, en 2 Corintios y el versículo 8, una vez que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, sino con alegría, porque Dios es mandador alegre. Note usted la promesa de Dios para usted y para mí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, ¿todo qué, hermanos? ¿Quién lo va a hacer? Dios le va a dar todo lo suficiente, todo lo que usted necesita. Si usted tiene la disposición de ayudar, si usted quiere suplir las necesidades de los demás, si usted ve a alguien en necesidad y lo quiere ayudar, y usted se propone y lo lleva a cabo, Dios le hace una promesa. Cuando usted da, no solamente da y se queda ahí bendecido a otro, sino que Dios se fija y no solamente le va a dar otra vez a usted para suplir sus necesidades, sino que le va a dar todo lo suficiente para que usted no solamente supla sus necesidades, sino que abunde también para toda buena obra, dice al final del versículo 8. ¿Nota usted, hermano? Usted también es bendecido por Dios. Dios le da a usted de tal manera que no solamente supla sus necesidades, sino que también tenga para seguir compartiendo. A veces Dios me ha dado la oportunidad de poder ayudar al hermano que tiene necesidad, a los hermanos que tienen necesidad, a veces de mi propia bolsa, o a veces ayudamos a los hermanos en su mayoría de las ofrendas que recaudamos, que juntamos. Pero yo siempre he experimentado, hermanos, que es una realidad cuando confiamos en Dios. Se hace una realidad. Yo he visto hermanos en necesidad y le digo, Señor, yo no sé cómo va a suceder o cómo está este hermano, pero permíteme y dame la oportunidad de poder ayudarle. Y Dios me ha dado, hermanos, la oportunidad de ayudar a algunos hermanos, y cuando menos lo espero hay otra bendición que viene a mi vida, y yo digo, no es nada más que Dios, la promesa de Dios cumpliéndose. A veces yo ayudo monetariamente, pero la bendición que viene a mi vida no es monetaria, puede ser de otra manera, hermanos. Hace algunos domingos, no recuerdo si ya ha pasado un mes, yo expresé que fue la primera vez que expresé que teníamos necesidades económicas a causa de la enfermedad de mis hijas, y al final un hermano le dio una ofrenda a mi esposa para nosotros, y de esa ofrenda nosotros ayudamos, compartimos esa ofrenda con otros hermanos y fueron bendecidos también. Entonces necesitamos considerar, hermanos, y confiar en las promesas de Dios. Número 4, es más bienaventurado, más feliz, más dichoso aquel que da, porque aumentamos en nuestra cuenta celestial. Escúchelo bien, porque aumentamos en nuestra cuenta celestial. Al dar, hermanos, nosotros y contribuir a las necesidades que los hermanos tienen, Dios nos muestra, hermanos, o mira nuestra acción de tal manera que, por decirlo así, permítame usted la expresión, Dios observa su cuenta celestial, si se está moviendo, si está activa o ha estado sin ningún movimiento durante algún tiempo. Dios muestra y se fija en su cuenta. Mateo capítulo 6, en Mateo capítulo 6 el Señor nos dijo, nos exhortó, nos ordenó, fíjese, nos ordenó que necesitamos hacer algo, amontonar en algún lugar, poniendo el contraste de lo que se guarda en esta tierra. Nos instó y nos dijo lo siguiente, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino que, hermanos, haceros tesoro en ¿dónde? Amontonar. La idea de hacer tesoro es amontonar aquí en este versículo.
Que cada día vaya en aumento lo que tú haces en esa cuenta. Que cada día, constantemente usted vaya ahorrando y metiendo en esa cuenta. Así como en aquel tiempo cuando iniciaron las famosas cuentas de ahorro y empezaba uno a sacar una y empezaba a guardar para futuras necesidades. Así usted, dice el Señor Jesús, tú debes ahorrar, tú debes amontonar, tú debes hacerte tesoros, ¿en dónde? En los cielos. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es duradero, lo que tú produces para el cielo es duradero. Está haciendo el contraste. Uno, hermano, realmente no tiene el dinero seguro en el banco. No lo tiene. Deje que se desplome la bolsa de México, que se desplome, que se declare en quiebra su banco donde usted está y adiós a su dinero. No hace algunos años una caja popular muy conocida se declaró en quiebra y perdieron todos. No pudieron recuperar sus dineros. Pero el Señor Jesús dice que tú debes amontonar en tu cuenta celestial. Y el apóstol Pablo nos dice que cuando nosotros contribuimos, cuando sustentamos, cuando ayudamos al sustento de otro hermano, nosotros producimos en esta cuenta. Fíjense, Filipenses capítulo 4. Versículo 17. El apóstol Pablo está agradeciendo a la iglesia en Filipos porque le han ayudado, hermanos. De hecho, es una de las iglesias que a lo mejor más tiempo le ayudó, le estuvo sosteniendo al apóstol Pablo. Y dice lo siguiente, él está agradeciendo y dice lo siguiente, voy a leer desde el versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Se fija? Fueron los primeros que se apuntaron de Macedonia y los únicos que lo estuvieron sosteniendo a él. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez, ¿para qué? Para mis necesidades. Constantemente ellos estuvieron apoyándolo, hermanos. Cada vez ellos que tenían la oportunidad lo hacían y lo ayudaban. Y luego dice el versículo 17, no es que busque dádivas, no espero con esto que yo les digo que ustedes me sigan ayudando. No, eso no es mi objetivo, no es lo principal, no es mi primordial interés con ustedes, sino que busco fruto que abunde. ¿En dónde, hermanos? En vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo por abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dios, hermanos, Dios te va a considerar todo lo que tú haces para contribuir, para ayudar a tus hermanos a suplir las necesidades, para ayudar a suplir las necesidades en la obra del Señor. Dios, hermanos, mira, ¿habías considerado tú que tenías una cuenta celestial? ¿Realmente lo habías considerado? Una cuenta celestial que se llena con cosas que hacemos aquí en la tierra, hermanos, pero que lo hacemos para el servicio a nuestro Dios. Estas son solo algunas razones para entender el por qué es más bienaventurado dar que recibir. Ahora bien, es tiempo de preguntarte lo siguiente: ¿cómo están tus manos, hermano? ¿Cómo están tus manos? Uno puede decir, pues, un poco callosas, arrugadas, feas. Pero yo no hablo exactamente de tus manos físicamente, hermano. ¿Han servido, como dice Pablo, de las de él? Él dijo,
estas manos me han servido para ayudar a los que están conmigo. ¿Cómo crees tú que esté tu cuenta celestial? ¿Se ha estado moviendo, hermanos, constantemente? ¿Va en decrecimiento o va en aumento? ¿Qué piensas realmente? ¿Cómo está tu cuenta celestial? ¿Qué dirá Dios acerca de esta cuenta tuya? Llega el mes del pago de la tarjeta del banco y córrele porque tienes que pagarla. Llega el mes del pago del teléfono y córrele porque tienes que pagar, tenemos que pagarlo porque si no, no nos cortan. Yo le digo a mi esposa, hay que castigarlos en un tiempo a los teles. Llega el recibo de la luz y hay que pagarlo, hermanos, porque si no, va a llegar el momento en que nos la cortan y entonces nos vamos a ver en situaciones un poco complicadas. Pero llega el momento de ayudar a los hermanos. ¿Y cuántos tenemos la misma disposición, hermanos? No solamente de suplir las necesidades de los hermanos, sino de suplir las necesidades que tenemos como iglesia en general. Hermanos, somos una iglesia que nos hace falta realmente considerar la distribución o la ayuda que nosotros aportamos, la contribución que nosotros hacemos en la iglesia, para que con esta, hermanos, sean suplidas las necesidades de las mismas. Siempre va a haber algún hermano necesitado, eso no lo dudemos, hermanos, y lo hemos vivido y los hemos experimentado. Y en algunas ocasiones hemos contribuido a suplir las necesidades que nuestros hermanos tienen inmediatamente. A veces son muchas, a veces son pocas, pero hemos contribuido en lo que hemos podido. Pero necesitamos nosotros entonces reaccionar, considerar si realmente lo que hasta el día de hoy estamos haciendo o hemos hecho realmente es lo suficiente, o debemos esforzarnos cada día más para poder suplir las necesidades en su totalidad. ¿No le gustaría a usted, hermano, llegar un momento en que algún hermano dijera: hermano, yo vengo de la iglesia en Yáñez, en aquel lugar, y en aquel lugar no hay ningún necesitado? Porque todos contribuyen a suplir las necesidades de los hermanos. Ojo, fíjese, no es que no hubiera ningún necesitado en la iglesia en el primer siglo. Lucas expresa eso, porque así como se mostraban los hermanos necesitados, así se mostraba inmediatamente la disponibilidad de aquellos que podían ayudar para suplir sus necesidades, y así eran hechas. Por eso dice Lucas, no había ningún necesitado entre ellos. Hermanos, necesitamos adquirir nuevamente esa característica. No estoy diciendo, no me vaya a malentender, no estoy diciendo que no hemos contribuido, hermanos, pero yo sí creo que necesitamos esforzarnos más para suplir las necesidades que se presenten cada día como iglesia. El apóstol Pablo nos dice en Hechos capítulo 20, versículo 35, que la forma de suplir las necesidades que tienen los hermanos, que tenemos como iglesia también, se pueden hacer o se deben hacer a través de nuestro trabajo. Necesitamos esforzarnos, hermanos, que en nuestra mente haya: yo no voy a trabajar solamente para suplir mis necesidades, yo voy a trabajar también para ayudar a suplir las necesidades que tenemos entre nuestros hermanos, las necesidades que tenemos como iglesia. Si tú contribuyes, si tú obras, ten en cuenta que ayudamos a otros hermanos, que producimos agradecimiento a Dios, que Dios nos bendice grandemente a nosotros, de tal manera que nos da todo lo suficiente para también tener que compartir con el que tiene necesidad. Y no solamente eso, sino que estaremos aumentando en nuestra cuenta celestial. Consideremos, hermanos, que de esta manera, cuando lo hagamos de esta manera, nosotros haremos nuestra esta bienaventuranza. Más bienaventurado es dar que recibir.
¿Quién quiere ser bienaventurado, hermanos, en este aspecto? Necesitamos entonces ponernos cada día más a trabajar con nuestras manos para suplir cada una de las necesidades. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Señor, tenemos muchas necesidades como iglesia y tú lo sabes. Tenemos, Señor, algunas cosas que hemos dejado atoradas por falta de recursos, Señor. Tenemos necesidades físicas, económicas, de salud, Señor, también. Pero en ese aspecto yo te quiero pedir en cuanto a las necesidades económicas. Yo te quiero pedir, Señor, primero que tú bendigas a todos mis hermanos en sus hogares, en sus trabajos, en sus negocios. De tal manera, Señor, que ellos puedan suplir las necesidades que ahora ellos tienen, para que de esta manera, una vez suplidas esas necesidades, ellos tengan algo más para compartir con las demás necesidades que tenemos como iglesia, y contribuir, Señor, a que poco a poco, Señor, vayamos eliminándolas cada una de ellas. Quizás siempre habrá hermanos necesitados, pero yo te pido, Señor, que así como quizás siempre habrá hermanos necesitados, así siempre haya personas, hermanos, hijos tuyos, dispuestos a ayudar a suplir la necesidad del hermano. Que tomemos ese espíritu, Señor, esa acción que nos muestran nuestros hermanos en el primer siglo, que tenían todas las cosas en común, que se preocupaban los unos por los otros, que estaban enteramente preocupados y se ocupaban de ayudar a aquellos que tenían necesidad cuando podían suplirla, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Tú sabes de lo que carecemos, tú sabes de lo que necesitamos. Yo estoy siempre en tus manos. Yo quiero que todos como iglesia estemos en tus manos, Señor, y que nuestra mente esté siempre dispuesta a trabajar, a esforzarnos para suplir las necesidades económicas que tiene tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y dejo lugar a quien está presidiendo.